Sí, ya se está grabando. Ok. Y vamos a entrarle ya al último tema de este cuatri. Bueno, aquí están los temas que van a entrar en, ¿cómo es que se llama? En el examen final virtual. Habla de funciones, dominio máximo real de funciones a partir de su criterio, función lineal, la ecuación de la recta, intersecciones con los ejes, monotonía, rectas paralelas y perpendiculares, función cuadrática, concavidad, vértice, intersecciones con los ejes, ámbito, monotonía, signo y gráfica, función exponencial y función logarítmica, características de las gráficas, ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. Y en trigonometría vamos a entrar a ángulos, medición, conversión, posición estándar de referencia, cuadrantes, cuadrantales, por terminales. Y va a entrar también la trigonometría del triángulo rectángulo, razones trigonométricas, ángulos inversos y ecuaciones trigonométricas. Eso es lo que va a entrar en este último examen. Que dicho sea de paso, no es un parcial, sino que es un final virtual. Entonces estaríamos así con esa idea. Ahí se está viendo el cambio que hice a lo que es el lineamiento. Lo que es la parte esta de los lineamientos, ¿se está viendo? Sí, profe, ahí está todo el temario. Todo el temario, ok, excelente. Entonces aquí tenemos la parte de trigonometría, medición de ángulos, trigonometría del triángulo rectángulo. Hay ejercicios para la casa, razones trigonométricas de ángulos no agudos, identidades trigonométricas, ecuaciones trigonométricas, ejercicios para la casa, práctica complementaria. Va a entrar también función exponencial y la función logarítmica, con las ecuaciones y con las propiedades de los logaritmos. Entonces iniciamos. Vamos a iniciar con trigonometría, conceptos básicos, definición de ángulo. Un ángulo ABC se denota por esta escritura, ángulo ABC, y corresponde a la rotación del rayo AB con respecto al lado rayo BC. Observe, aquí tenemos el rayo AB rotado con respecto al rayo BC. Esto de acá es el ángulo. Aquí también en esta posición tenemos al rayo AB rotado con respecto al rayo BC. Nota, el rayo AB se llama lado inicial del ángulo, mientras que el rayo BC se llama lado terminal. Medición de ángulos. En este curso, para medir ángulos se utilizan dos unidades de medida, el grado y el radián. A continuación se muestran las fórmulas que permiten pasar de una unidad de medida a otra. Medida en grados, conversión de grados a radianes. Se utiliza esta conversión. Para obtener radianes se multiplica el ángulo en grados por pi y se divide entre 180. Y si queremos la medida en radianes, entonces para la conversión de radianes a grados, entonces agarramos el ángulo en radianes, lo multiplicamos por 180 y lo dividimos por pi. Y aquí viene ejemplo de paso a paso, del paso de grados a radianes y viceversa. Determine el equivalente en grados o radianes de cada uno de los siguientes ángulos. Uy, bien, pero para ver, yo creo que no viene resuelto. Vamos a tener que irnos al Word para resolver estos ejercicios. Sí, no están resueltos. Entonces voy a buscar la barra. Aquí estás. Y me voy a ir a resolver esos ejercicios a Word, porque no estaban resueltos ahí. Y esos son de la página 3. De lineamiento y dice determine el equivalente grados o radianes de cada uno de
los siguientes ángulos. Entonces el A dice 60 grados. Como ese está en grados, hay que cambiarlos a radianes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar por la ecuación o por la fracción que dice pi sobre 180 grados. Bueno, aquí hay que ponerle que vamos a multiplicar. Aquí sale el punto. Ok. 60 grados igual a pi sobre 180 para hacer la conversión. En dado caso, lo que hacemos es simplemente escribir aquí ya la fraccioncilla 60 sobre 180 y de pi. Uno puede ponerlo todo en la calculadora si así lo desea. O puede poner 60 sobre 180. Eso te va a dar un tercio de pi. Y en algunas ocasiones a ustedes les va a aparecer el famoso pi tercios. Básicamente esa es la conversión a radianes. Entonces vea que salimos de 60 grados y su equivalente en radianes son pi tercios radianes. ¿Ok? El B dice que son 720 grados. Y aquí entonces hacemos igual la conversión por medio de la fraccioncilla, donde decimos por pi 180 grados. Eso es lo mismo que haber puesto la fracción de un solo tiro de 720 sobre 180 en pi. Esa sí la voy a colocar en la cálculo porque esa división es un poco más alta. 720 en el numerador y 180 en el denominador. Eso me da 4 pi radianes. Eso sería la medida de 720 grados a radianes. Ahora el ejercicio C. Lo que hacen es cambiarme la pelota. Me dan un ángulo medido en radianes. En este caso me están dando pi sextos. Y me están pidiendo que lo pase a grados. Entonces aquí lo ponemos a multiplicar. Pero ahora por la fracción inversa, la invertida. Es decir, 180 grados en el numerador y pi en el denominador. Como ustedes pueden notar, bueno, tenemos pi y pi. Pi en el numerador y pi en el denominador. Ellos dos simplifican y me queda simplemente la fracción formada por 180 entre 6. Pero esos 180 son grados. Y hago esa división, el resultado van a ser 30 grados. Entonces ahí salimos de un ángulo en radianes, que pi sextos, y terminó con su medida en grados como 30 grados. Ese es el equivalente de pi sextos en grados. La otra conversión es 11 pi tercios.
Eso lo ponen todo en la fracción. 11 pi-tercios. Que si los multiplicamos por su fracción conversión, tendríamos a pi en el denominador y 180 grados en el numerador. Si lo notamos, entonces yo hago la simplificación de pi entre pi y me va a quedar una fracción formada por el producto de 11 por 180 grados dividido por 3. Si ponemos esa fracción sota en la calculadora de un solo tiro, quedarían 11 por 180 dividido por 3 y eso da 660 grados. ¿Estamos bien con esas conversiones? Sí, profe, pura vida. Ok. Entonces voy a devolverme al lineamiento. Y entonces ahora sí, el siguiente paso en esta parte de la trigonometría es definir cuándo un ángulo va a ser positivo y cuándo un ángulo va a ser negativo. Se define la medida positiva de un ángulo cuando éste se rota en movimiento contrario a las agujas del reloj y la medida negativa cuando rota en sentido horario. Podemos también definir cuándo los ángulos están en posición estándar. Y en trigonometría, para medir la posición estándar de un ángulo, se introduce un sistema de coordenadas rectangulares, de manera que el vértice del ángulo se hace corresponder con el origen y el lado inicial con el eje X positivo. Aquí tenemos estos ángulos en posición estándar. Este eje X positivo siempre va a ser el lado inicial, el vértice está correspondido con el origen y tenemos aquí el lado final. Si lo rotamos en contra de las manecillas del reloj, voy a tener 120 grados positivos, es decir, una rotación sentido antihorario. Pero si lo rotamos con respecto al desplazamiento de las manecillas del reloj, entonces aquí tenemos una rotación en sentido horario y el ángulo me da una medida negativa, menos 240 grados. ¿Se entiende esa idea? Sí, profe. Sí, ok. Y entonces aquí tenemos la definición de cuadrantes. Los ejes cartesianos dividen el plano en 4 partes bien definidas, llamadas cuadrantes, los cuales son numeradas con números romanos de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Y aquí tenemos la definición de los ángulos cuadrantales también. Un ángulo en posición estándar se llama cuadrantal si su lado terminal coincide con alguno de los ejes cartesianos o alguno de los ejes cartesianos en cualquier vuelta. Por lo que los ángulos cuadrantales son múltiplos enteros de 90 grados o pi medios. Los ángulos 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados son ejemplos de ángulos cuadrantales ubicados en la primera vuelta. Y aquí tenemos la representación del plano cartesiano en forma de trigonometría. Aquí tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y el lado inicial, el semieje X positivo, va a ser 0 grados. Si lo hacemos en sentido antihorario, entonces aquí en este vamos a tener los 90 grados. En este otro, contraparte de semieje X negativo, van a ser 180 grados. En el semieje Y negativo van a ser 270 grados. Y cerramos la vuelta con 360 grados. Es decir, el círculo completo, un círculo completo en una vuelta, mide 360 grados de manera completa. Y de eso se pasa entonces a los famosos ángulos coterminales. Dos somos ángulos en posición estándar se llaman coterminales si solo si poseen el mismo lado terminal, aunque estén ubicados en diferentes vueltas. Definición de un ángulo de referencia. Dado un ángulo alfa en posición estándar no cuadrantal, su ángulo de referencia alfa r
es el ángulo agudo positivo formado por el lado terminal de alfa y un semieje X. Trigonometría del triángulo rectángulo. Sea el triángulo ABC un triángulo rectángulo en B. Se definen las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente para un ángulo agudo alfa de la siguiente manera. Y tenemos aquí el triángulo rectángulo A, B, C, rectángulo en B. Por lo general, el ángulo, cuando lo llamamos así en la letra griega beta, el lado que está enfrente va a tener la letra minúscula B. Si a este lo llamamos alfa, entonces el lado que está enfrente se va a llamar A minúscula. Y por supuesto, bueno, a este le tendríamos que llamar gamma, pero como es el de 90 grados, ya sabemos que tiene una medida exacta y su ángulo y su lado que está enfrente sería con la letra minúscula C. Y aquí hay algo curioso de recordar en el triángulo rectángulo. Los dos lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Y el lado que no forma el ángulo recto se llama hipotenusa. Y vamos a tener una posición relativa con respecto a un ángulo. Si yo estoy con respecto a este ángulo alfa, el cateto que está a la par de él, o sea que forma parte del ángulo alfa, se le llama cateto adyacente. Y al lado que no está formando parte de ese ángulo alfa, se le llama cateto opuesto. Si yo estoy con respecto al ángulo en beta, entonces pasa lo mismo. El cateto que está a la par va a ser cateto adyacente y el cateto que no está formando nada con respecto al ángulo beta es el cateto opuesto. Dicho eso, entonces vamos a ver las definiciones de cada una de las razones trigonométricas. El sen de alfa, vea que nos está ubicando con respecto a alfa. Va a ser la razón del cateto opuesto a alfa entre la medida de la hipotenusa. Si nos vamos a la figura, aquí está alfa y el cateto opuesto va a ser A y la hipotenusa es C, por eso me da A entre C. Coseno de alfa es la medida del cateto adyacente a alfa entre la medida de la hipotenusa. Entonces aquí está alfa, su cateto adyacente ahora va a ser B y la hipotenusa va a ser C. Por eso tenemos B entre C. Tangente de alfa. Aquí tenemos al alfa y dice la definición que va a ser el cateto opuesto a alfa entre el cateto adyacente a alfa. Entonces, cateto opuesto a alfa sería A. Entre el cateto adyacente a alfa sería B. Por eso es la fracción A entre B. Ahora, la cosecante de alfa. La cosecante es el inverso del sen. Es decir, va a ser el valor de hipotenusa entre el cateto opuesto a alfa. Como ya calculamos el valor del sen, entonces sería C entre A. Secante de alfa. Ese es el opuesto del coseno. Entonces va a ser hipotenusa entre el cateto adyacente a alfa. Por eso se invierte aquí la fracción B entre C, pasa a ser C entre B. Y la cotangente, bueno, es invertir la fracción de tangente. Va a ser cateto adyacente a alfa entre el cateto opuesto a alfa. Y como ya lo calculamos, entonces sería B entre A. ¿Estamos claros hasta ahí? Todo bien. Todo bien. ¿Se entiende la referencia que yo tengo que tener muy bien ubicado? ¿Quién es el ángulo para saber quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto? Básicamente esa es la idea. ¿Estamos bien todos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Ok. Estamos bien. Sí, es que hay un compañero de ustedes que está diciendo que hay problemas tiene problemas con el Teams. Sí, el Teams está dando problemas desde las 5 de la tarde.
Ok. Ok, yo creo que estamos entonces, ahora sí. Ya le contesté ahí al compañero. Y entonces ahora sí, nos vamos para los ángulos inversos. Es decir, vamos a determinar el valor de un ángulo a partir de una razón trigonométrica por medio de la calculadora. Pusieron el tema, pero los ejercicios los pusieron por aparte y no los... Ajá, no los desarrollaron, creo. Vamos a ver. No los desarrollaron. Entonces vamos a irnos para Word. Tenemos que irnos para Word para desarrollarlos ahí en Word. Y estos son ejercicios, pero de la página 6. Dice, ejemplo del uso de las razones trigonométricas. Dice el 1, considere la siguiente figura que corresponde al triángulo ABC y me dicen rectángulo en B. Ok, este triángulo lo voy a construir porque ahí hay algunas cosillas interesantes. Vamos a construir el bendito triángulo. Dice, el que está ahí en forma no me sirve porque no es rectángulo. Creo que de hecho no hay uno que sea rectángulo. No, hay que hacerlo desde cero. Entonces vamos a hacerlo. Ok, vamos a señalarle el ángulo recto. Ahí está. Ahí se la juega bastante bien. Aquí este vértice se llama A.
me están diciendo que este cateto vale 5. Esta es la hipotenusa C. Este vértice se llama B. Este cateto me dicen que vale 6. Otro vértice se llama C también. Vamos a ver si lo permite ajustarlo tanto. Ok, este ángulo que está aquí se llama beta. Vamos a ver si en símbolos está beta. Aquí está beta. Y este ángulo que está aquí se llama alfa. Aquí está alfa. Ok. Entonces, teniendo en cuenta eso, vean lo que me están preguntando. Me dicen, de acuerdo con los datos de la figura anterior, determine lo que se le solicita en cada caso. Y dice el valor numérico de C usando una razón trigonométrica. Para contestar A tengo un problema. Tengo que tener mínimo la medida de alguno de estos dos ángulos, de beta o de alfa. No me lo dieron. Pero la pregunta en B me están diciendo el valor en grados del ángulo alfa. Entonces vamos a contestar primero B y después vamos a contestar el valor A, el punto A con el valor de C. Entonces aquí de alfa, vea que los únicos dos medidas numéricas que me están dando son los catetos, tanto el opuesto como el adyacente a alfa. Entonces ahí yo puedo decir que tan de alfa, por definición, tan de alfa va a ser igual a el cateto opuesto, que es 5, entre el cateto adyacente, que es 6. Y para encontrar el valor de alfa, simplemente vamos a decir que alfa alfa va a ser igual a, uno lo escribe así, como la tangente inversa de la fracción 5/6. Ahora, ¿cómo escribe uno eso en la calculadora? Entonces aquí les voy a poner escritura en calculadora. Vamos a ver, bueno, ahí está. Vamos a escribir las teclas.
que son de eso. En calculadora vas a escribir shift más la tecla tan y pones después de eso la fracción. Cinco sextos. Claro, me lo están pidiendo en grados, entonces debo de verificar que la calculadora primero esté en grados. Entonces, para escribir en la calculadora grados, vamos a hacer Shift Mode 3. Y con eso nos verificamos que la calculadora esté en grados. Una vez que la tenemos ya en grados, entonces sí que aplicamos el procedimiento para encontrar cuánto mide el ángulo alfa. Si hacemos la combinación Shift Tan y escribimos la fracción 5 sextos, cerrando el paréntesis ahí, me va a dar 39,80 grados. Entonces este alfa. Entonces, para que nos dé, digamos, el tema del shift más tan y poner ya el 5 sextos, digamos, Ajá. para que los grados, primero hay que poner la calculadora en grados, entonces. Sí, exactamente. Este es el primer procedimiento. Ajá, ok. Gracias. En modo de 3. Y este sería el segundo procedimiento. Una vez que ya lo tienes en grados. Y Sí, entonces, gracias. ok. Y entonces el famoso alfa, aquí me está dando 39,80 grados. ¿Les dio eso a ustedes? Sí. Sí, les dio eso. Ah, bueno. Pues quiere decir que mi calculadora todavía está buena. Ahora, con esa medida del ángulo alfa, ahora sí, vean que aquí ya yo puedo utilizar 39,80 para poder encontrar la medida de la hipotenusa. Puedo usar coseno de alfa igual al cateto adyacente entre el valor de hipotenusa. Entonces aquí puedo escribir esa razón trigonométrica. Puedo decir cos de alfa igual a, y poner la fracción 6 sobre c. Vean que ahí estamos trabajando la definición tal y como me aparece en el triángulo. Pero el coseno de alfa ya yo puedo hacer la sustitución por la medida numérica. Es decir, yo puedo decir coseno de los 39,80 grados igual, entonces la fracción 6 sobre c. Y vean que aquí lo que tengo simplemente es un despeje. Voy a pasar el c a multiplicar.
al coseno de los 39.80 grados. Y decir que es igual a 6. Pero yo necesito la medida de C. Entonces C va a ser igual a la división de 6 sobre el coseno de los 39.80 grados. Si yo hago esa división, pongo esa fracción en la calculadora, como está en grados, no hay ningún problema. 6 sobre coseno de 39.80 y da 7.80 la medida de la hipotenusa. Vean que está bien porque la medida de la hipotenusa tiene que ser mayor a la medida de los catetos. Los catetos en este caso medían 5 y 6. Y en este caso la hipotenusa nos está dando por valor numérico 7.80. Entonces estamos bien desde el punto de vista matemático y geométrico con respecto a los valores que me dieron. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Entonces aquí vamos a irnos a hacer el ejercicio 2. Ah, no, el ejercicio B. No, la numeración del está mal, es el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, considere la siguiente figura que corresponde al triángulo ABC, diciendo que es rectángulo en B. Voy a traer el triángulo de los lineamientos. Deme un momentito. Ahí tenemos el triangulillo. Ustedes ven que tenemos el triángulo ABC, rectángulo en B. Me están dando un valor de un cateto, 14. Otro cateto que no conozco, X. Valor de hipotenusa C. Un ángulo agudo beta. Y este otro ángulo sí me lo dieron, 25 grados. Eso es una gran ventaja. Ya tengo la medida de uno de los ángulos. Y dice la pregunta. De acuerdo con los datos de la figura anterior, determine lo que se le solicita en cada caso. Dice el A, el valor numérico de C. B dice el valor numérico de X. Y por último el valor numérico de beta. Ya que esto es como un combo, ¿verdad? Me están pidiendo todos los valores que no están acá. Beta, C y el valor de X. Bueno, el valor de C lo podemos calcular por medio del seno de 25 grados. Sería cateto opuesto 14 entre valor de hipotenusa C. Entonces empecemos por ahí.
tendríamos en de 25 grados igual al valor de fracción 14 sobre C. Oh. Y nos pasa igual que en el ejercicio de la tangente, ¿verdad? Tengo que pasar a multiplicar el C por el sen de 25 me da igual a 14. Y luego pasamos a dividir el sen de 25. Y me queda la fraccioncilla 14 entre el sen de 25 grados. Lo único malo es que no aparece como sen en la calculadora, sino que es sin, lo ponen en inglés. Entonces uno puede poner la fracción 14 sin 25 y esa medida me da 33.12. Esa es la medida de esa hipotenusa. Luego me preguntan por el valor numérico de X. Entonces el valor numérico de X yo puedo trabajarlo con tangente de 25. Entonces si hacemos tangente de 25 grados, eso sería la medida del cateto opuesto, que en este ejercicio vale 14. Y entre la medida del cateto adyacente, que en nuestro caso vale X. Aquí me voy a volver un momentito a la figura para que la vean. 25. Profe, consulta. Dígame. Ese cateto de... Ah, bueno, no, ya, que estaba viendo ese ejercicio. Este es el de 14, el opuesto, y el adyacente, que es en X. Y aquí tengo a 25 grados. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces aquí tenemos que pasar a multiplicar el X a la tangente de 25. Eso quedaría igualado a 14. Y simplemente entonces tiramos que la X igual a una fraccioncilla, 14 sobre tangente de 25. Y si yo divido 14 entre tangente de 25, o sea, escribo la fraccioncilla esa, en la calculadora sí aparece tan, ese no hay ningún problema, tan de 25, me dice que es 30,02. Esa es la medida de X. Ahora, el valor numérico de beta, pero beta ahí no me están diciendo que lo tenga que hacer por medio de una trigonométrica. Puedo utilizar que la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo valen 90 grados. ¿Trabajamos esa fórmula o nos vamos por una trigonométrica? ¿Y cuál es la diferencia, digamos? No, no hay ninguna. Vea, voy a hacer las dos para que vean que no hay diferencia. Voy a trabajar primero que la suma de beta más 25 grados tiene que ser igual a 90 grados. En dado caso, eso es simplemente pasar a restar el 25. No, aquí estás. Es igual a 90 grados menos los 25 grados. En dado caso, eso me va a decir que beta
igual a, bueno, 90 menos 25, 65 grados. Esa es por esa fórmula. La fórmula de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo sumado dan 90 grados. Es decir, son ángulos complementarios. Y el otro, bueno, aquí les voy a poner que este es el caso 1 con ese cálculo. Y entonces vamos a hacer el caso 2, pero por medio de una razón trigonométrica. Por ejemplo, podemos trabajar la tangente de beta. Vamos a trabajar la tangente de beta para que vean que la diferencia es muy sutil en decimales. Tangente de beta, entonces va a ser igual a la fracción de x sobre 14. X en este ejercicio es el cateto opuesto. Y 14 va a ser el cateto adyacente. Lo único bueno es que aquí ya sabíamos cuánto valía x, pues ya lo habíamos calculado. Entonces, tangente de beta aquí. Disculpen que lo tuviera que hacer así, pero es que a veces se me traba esta tangente de beta. Va a ser igual entonces a la fracción. La x ya la hemos calculado y era 30.02. Dividido por 14. Quiere decir que mi beta va a ser igual a... Entonces hacemos el famoso Chip-Tan. Tan a la menos 1 de la fracción 30.02 dividido por 14. Si hacemos eso en la calcu, Chip-Tan de esa fracción 30.02 dividido por 14 da 64.99. Es aproximadamente, vamos a ver si está el símbolo de aproximación, son 65 grados. Ven que la diferencia son decimales, pero uno por redondeo lo tira a la unidad entera próxima, que en este caso sería 65 grados. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, ok. Entonces así es como se calculan para efectos de esos triángulos. Marihuana. Dígame, a ver. Aquí le mandó esta calija. Ah, qué lindo está. Ok. Vamos a... Entonces ahí ya tenemos esos ejercicios resueltos. Me devuelvo a los lineamientos. Y bueno, ya aquí están resueltos los ejercicios. Está aquí los ejercicios para la casa. Esos son para
para el portafolio 3. Ahí voy a ir sacando propuestas de ejercicios. Los primeros 2 ejercicios están aquí colados porque todavía no los hemos visto, ¿verdad? Pero, perdón, los primeros 3 que hablan esta es una ecuación exponencial y estas son ecuaciones logarítmicas y propiedades de los logaritmos. Eso todavía no hemos entrado a esa parte. Después tenemos determinar el equivalente en grados o radianes de cada uno de los siguientes ángulos, esto sí. Y la figura esta que corresponde a un triángulo rectángulo ABC, rectángulo en B. Vean que es parecido al que habíamos hecho, pero ahora aquí este vale 30 grados y vean que valor numérico de C, valor numérico de X, valor numérico de beta. Y me están preguntando por las 6 razones trigonométricas del ángulo beta. ¿Profe? Entonces, dígame. No sé si soy el único, pero yo creo que la pantalla está como en negro y solo se ve sus iniciales. Ah, caramba, espérate para ver. A mí sí, bueno, a mí sí no sé qué me ve, no sé. También yo lo veo bien. Ok. Bueno, mío no, yo sí veo, yo sí estoy viendo La pantalla. Voy a volverla a compartir, a ver. sí se estaba viendo. Ok, la voy a volver a compartir para ver si carga. Ok. Así dice Carlos. Sí, ahí sí se ve. Yo Ahí se está sí viendo. la veo. Usted sí la ve. El compañero que dice que no la ve. No, voy a hacer el reboot al Teams y a la máquina para ver si eso ayuda. Ok, está bien. Entonces le voy a dar chance. Ok. Bien, es que el Teams está dando problemas. Desde las 5 de la tarde está dando problemas. Listo, profe. Listo. ¿Y ahora sí está viendo? Sí. Sí. Ok. Dice aquí razones trigonométricas de ángulos no agudos. Para definir las razones trigonométricas de un ángulo no agudo, se deben analizar los signos resultantes de estas cuando se consideran ángulos cuyo lado terminal no se ubica en el primer cuadrante. Entonces, definición de los signos de las razones trigonométricas. Si las coordenadas rectangulares de todo punto x, y ubicado en el lado terminal de un ángulo en posición estándar tienen un signo que depende de la ubicación del punto en el plano cartesiano, por lo que las razones trigonométricas de un ángulo no agudo tendrán un signo que está determinado por los signos respectivos de x y de y. Dicho signo se determina de la siguiente manera. Si el lado terminal de un ángulo alfa en posición estándar se ubica en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas de alfa son positivas. Si el lado terminal de un ángulo alfa en posición estándar se ubica en el segundo cuadrante, entonces el sen de alfa va a ser mayor que 0, el coseno de alfa va a ser menor que 0, la tangente de alfa va a ser menor que 0, la cosecante de alfa va a ser mayor que 0, la secante de alfa va a ser menor que 0, y la cotangente de alfa también va a ser menor que 0. Si el lado terminal de un ángulo alfa en posición estándar se ubica en el tercer cuadrante, entonces el sen de alfa va a ser menor que 0, coseno de alfa va a ser menor que 0, tangente de alfa va a ser mayor que 0, cosecante de alfa va a ser menor que 0, secante de alfa va a ser menor que 0, y la cotangente de alfa va a ser mayor que 0. Si el lado terminal de un ángulo alfa en posición estándar se ubica en el cuarto cuadrante, entonces sen de alfa va a ser menor que 0, coseno de alfa va a ser mayor que 0, tangente de alfa va a ser menor que 0, cosecante de alfa va a ser menor que 0, secante de alfa va a ser mayor que 0 y la cotangente de alfa va a ser menor que 0. Nota, si alfa es un ángulo en posición estándar no cuadrantal cuyo lado terminal se ubica en cualquier cuadrante excepto el primero, entonces las razones trigonométricas de alfa coinciden en valor absoluto con las razones trigonométricas de su ángulo de referencia. El signo queda determinado por los criterios anteriores. Yo sé que eso es súper teórico, pero si ustedes me permiten, yo les puedo pasar una formulilla ahí más rapidilla para recordar cómo son los signos de cada uno de las razones trigonométricas para un ángulo no agudo, sino que esté en uno de los cuadrantes.
O sea, bueno, sí me da chance para. Yo creo que sí me da chance aquí. Vamos a ponerle a estos signos de las razones trigonométricas. Según el cuadrante terminal en el que se ubique valga la redundancia, el lado terminal del ángulo. Y entonces vamos a construir aquí un plano cartesiano. Entonces aquí vamos a tener el primer cuadrante. Aquí vamos a tener el segundo cuadrante. Aquí vamos a tener el tercer cuadrante. Pero este lo voy a poner más abajito por aquí. Y aquí vamos a tener el cuarto cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante, van a ser solamente el sen y la cosecante. En el tercer cuadrante, van a ser solamente la tan y la cotangente. En el cuarto cuadrante, el coseno y la secante. Yo me lo aprendí así. Todos sentimos tantas cositas. Entonces aquí todas, aquí va a ser sen, tan y cos. Listo. ¿Se entendió esa idea de los positivos? Sí, profe, súper bien. Ok. Eso es más fácil que todos esos signos que venían ahí en el lineamiento, ¿verdad? Sí. Ok. Y entonces, ahora sí, siguen los ejercicios. Vamos a irnos a los ejercicios. Esos son de la página 9. La página 9 dice ejemplo. Razones trigonométricas de ángulos no agudos. La hallar el valor de las 6 razones trigonométricas para un ángulo no agudo alfa en posición estándar cuyo lado terminal
pasa por el punto A. Y aquí es donde viene el asunto. Dice que eso es menos 3, menos 4. La pregunta, además, determine el valor numérico en grados del ángulo alfa. Ok. Es además, coma. Ahora sí, ¿cómo se come esto? Vamos a hacer el plano cartesiano. Está medio torcidillo este plano. Ahí. Ahí sí se me forma la cruz. Y resulta que menos 3 está aquí en el lado negativo de la X. Ay, vamos a mirar. Por aquí va a estar menos 3. Y menos 4 está en la parte negativa del Y. Resulta entonces que si yo tengo los puntos de intersección de esos dos, vamos a ver si me deja hacer puntos de intersección Bueno, vamos a hacerlo al estilo antiguo. Vamos a poner pedacitos de rectas. Ok. Vamos a ver, me faltaría, creo que un pedacito más. Profe, Dígame. cuando usted presiona, digamos, la figura, ahí, Ajá. digamos, donde están las barritas de arriba, donde están las líneas, si Ajá. bajas, hay diferentes formas y creo que esta es la que se está buscando. Vamos a buscar. Ahí está la desgracia punteada. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, hoy la señal es la que no quería. Bueno, uno lo que hace entonces es ponerla continua. Profe, de hecho la última, digamos, la última rayita que hiciste ya tiene ese formato. Sí, 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 ya vi. Ya vi cómo es. Sí, es aprender a hacerle el toque.
Voy a bajarlo un toque más aquí. Le damos acá. Y así como está señalada, le decimos hágase así. Ahí estamos. Entonces, este punto de intersección acá es el punto A. Y ese punto A dice que es el lado terminal del ángulo. Entonces, aquí va a venir una flecha hasta ese punto A. Ok. Ahora, el chiste de esto es, vean que lo que me están preguntando es las 6 razones trigonométricas para el ángulo agudo alfa, no agudo alfa en posición estándar. Lo que hay que ver es quién es el ángulo agudo, el ángulo no agudo, perdón. Este ángulo no agudo, vamos a ver si esta me la permite construir. Ah, no, no me la da muy curva. Bueno, vamos a entrarle, vamos a ver si con esta me lo permite hacer. No, tampoco. Es que es para figuras geométricas este condenado Word es bastante tieso. Vamos a ver si... Ah, no, no me da opciones para pedir más. Bueno, voy a hacerlo con este, pero ustedes me van a comprender que es el giro este. No, tampoco, no me permite, es muy tieso. Bueno, lo que quiero decirles es que ese ángulo es el que viene hasta acá, hasta este lado terminal. Inicia aquí en la parte positiva del eje X y se va hasta el rayo de ese terminal. Lo que me va a ocurrir es que el triángulo rectángulo que me sirve es el que está pegado al eje X, este que está aquí de cabeza. Ese es el que me va a servir para calcular todas las razones trigonométricas. Voy a tratar de ponérselos acá para ver si me logran entender la idea del triángulo de cabeza. Entonces tenemos el triangulillo de cabeza. Aquí les voy a señalarle el ángulo recto. Y entonces aquí tenemos aquí abajito. Aquí tenemos al punto A. Ahora, el asunto es ver quiénes son los catetos. Resulta que este horizontal, si ustedes lo notan,
es el del X. Entonces aquí yo puedo incluso ponerlo con todo y signo para no tener que estar pensando en tanto de qué signo va a tener cada razón trigonométrica. Entonces este de acá va a ser -4, el vertical. Y aquí por dentro ese que está acá va a ser mi ángulo alfa. Profe, vieras que no entendí cuál fue el triángulo que agarró, digamos. Ok, el triángulo que agarré, voy a ver si lo logro, se lo voy a pintar de colores. Vamos a ver si me da chance de pintarlo de colores. Ponérselo con un rojo bien. No, dame chance para ver. Ah, ya sé qué voy a hacer. Vamos a hacerle este toque acá. Vamos a ver. Ah, bueno, aquí se empieza. A ver, se lo voy a dar un toquecito ahí, ese color rojo. Ajá. Ajá, vamos, es que el amarillo es muy claro. Ah, ves, aquí está el... Ahí te lo estoy pintando de azul y te voy a poner aquí este otro. ¿Lo logras ver ahora sí? Con los colores, este color azul. Ajá, ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué puso el -4 de este lado? ¿Será que es por la misma distancia que hay, digamos? En la vertical, es -4 en la vertical. Porque Ok, vea que ok. el -4 está en el eje Y. Entonces -4 está en la vertical. Ve que Ah, -3 está en la horizontal. Entonces -3 va en la horizontal. ahora sí. Muchas gracias. Ok, con gusto. Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué se escoge, digamos, el triángulo de arriba y no el de abajo? ¿O son exactamente Porque no se puede escoger el de arriba, el de abajo, este de aquí de abajo, porque aquí la X me está tirando a este lado, pero no es un ángulo de referencia, porque los ángulos de referencia nunca se miden con respecto al eje Y, todos son medidos con respecto al eje X. Ah, ok, ok. El problema es que yo tengo que trabajar con el ángulo pegadito al eje X, en este caso el ángulo alfa que está aquí en rojo. Ese es el que yo voy a trabajar como de referencia. Comprendo. Gracias. Ok. Y entonces eso me va a originar que ahora sí, para poder sacar todas las razones trigonométricas del ángulo alfa, yo tengo que tener la medida también de la hipotenusa.
En este caso, bueno, aquí la llamé X, no la llamemos X, llamémosla C, de la hipotenusa del teorema de Pitágoras. Entonces vamos a encontrar primero cuánto vale C. Entonces vamos a calcular en primera instancia cuál es el valor de C. En este caso eso es Pitágoras, ¿verdad? Entonces C al cuadrado el teorema de Pitágoras, C al cuadrado es igual a cada uno de los catetos al cuadrado. Pero en este caso los catetos están negativos, entonces hay que ponerlos dentro de un paréntesis, menos 4 al cuadrado, más el menos 3 al cuadrado. Okay. Y yo hago eso en la cálculo. Me va a quedar que C al cuadrado va a ser igual, entonces poniendo menos 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, C al cuadrado va a ser igual a 25. Es decir, C vale la raíz cuadrada de 25. Y tomamos la raíz positiva, no la raíz negativa, para no introducir un signo de más en el cálculo de las razones trigonométricas. La raíz cuadrada de 25 positivos es 5. Entonces aquí me va a quedar que C es igual a 5. Así de simple. Y entonces ahora sí, ya cuando me preguntan cuáles son las 6 razones trigonométricas para ese ángulo no agudo alfa, entonces aquí voy a tener el sen de alfa va a ser igual entonces a la fracción de el cateto opuesto menos 4 entre el valor de hipotenusa 5. Ay, sí es cierto, esta cosa se corre todo. Bueno, voy a tener que ponerlos aquí. Voy a cortar esto y voy a traérmelos para acá abajito. Porque si no se me hace ajustar el dibujito. Entonces, sen de alfa es ese, coseno de alfa. Va a ser igual, entonces yo voy a tener la fraccioncilla ahí. Coseno sería el cateto adyacente menos 3 entre el valor de hipotenusa 5. Tangente de alfa va a ser igual entonces, ahora sí me voy aquí a alfa, que sería cateto opuesto entre el cateto adyacente, menos 4 sobre menos 3. Que dado caso, como los dos son negativos, Profe, dígame. en este caso, cuando es tangente,
o sea, puede ser Albervis o no, digamos, -3 sobre -4, o sí, sí perjudica en ese. Sí, sí perjudica porque es siempre, con respecto al ángulo alfa, ¿quién es el cateto opuesto? El cateto que no toca el ángulo alfa, entonces en este caso sería -4. Y se divide entre el cateto adyacente, que en este caso es -3. Ahí sí perjudica si yo pongo -3 entre -4. ¿De acuerdo? Gracias. Ok. Y entonces aquí me va a quedar que el inverso del sen, o su parte homóloga de las trigonométricas, que sería la cosecante, es simplemente invertir los valores de la fracción de sen, sin cambiar el signo se queda siempre arriba en el numerador. Entonces aquí yo pondría -5 sobre 4. Esa sería la cosecante. Para el coseno, el que está por ahí es la famosa secante. La secante de alfa sería igual, entonces, invirtiendo también la fracción, sería -5 sobre 3. Y para la tangente, su razón trigonométrica hermana, que también es de invertir la fracción, la cotangente. La cotangente de alfa. Que en nuestro caso sería la fracción 3/4. Y ahí tenemos las 6 razones trigonométricas de ese ángulo no agudo con sus respectivos signos. Noten que si yo me voy a fijar a la ubicación de este lado terminal, vea que está en el tercer cuadrante. Primero, segundo, tercero y cuarto. En el tercer cuadrante solamente la tan y la cotangente son positivas. Si yo me fijo en las 6 razones trigonométricas calculadas, seno, cosecante, coseno y secante son negativas y las únicas positivas son la tangente y la cotangente. Para de contar. Ahí tengo los valores de cada una de las razones trigonométricas. Y después piden cuál sería el valor numérico en grados del ángulo alfa. Aquí puedo trabajar con cualquiera, pero tengo el problema de que estas están en negativo. Okay. Estas están en negativo. Puedo trabajar la del sen a ver si realmente me da el valor numérico de alfa. Si me funciona. Si no, yo tengo que hacer un pequeño ajuste ahí. Les voy a decir cómo sería. Calculando el valor numérico de alfa. Entonces tenemos sen de -4/5. Vamos a tirarlo a la inversa del sen, al chip sen. Entonces diríamos que alfa es igual a, en nuestro caso, chip sin. La calculadora. Pero de la fraccioncilla, -4/5. Eso me dice que alfa, estoy haciendo el chip sin,
de menos 4/5, esa cosilla me da, y ahí es donde tengo que tener cuidado. Me está tirando en la calculadora menos 53.13 grados. Si yo me voy a hacer análisis a la figura, el ángulo alfa medido es este que está acá, desde el lado del semieje X positivo hasta su lado terminal. Vea que es un ángulo positivo. La calculadora me está dando un ángulo en negativo. Ese ángulo en negativo incluso no tiene medidas ni parecidas a lo que mide el ángulo alfa, porque el ángulo alfa, vea que está saliendo de 0 grados, está pasando por el ángulo cuadrantal de 90 grados y el otro ángulo cuadrantal de 180 grados, pero no está llegando a 270 grados. Para que no se me les haga mucho enredo, los voy a señalar aquí los cuadrantales para que vean qué es lo que estoy analizando. Aquí está 0 grados. Tenemos al ángulo cuadrantal 90 grados. Aquí tenemos al ángulo cuadrantal 180 grados. Y aquí tenemos al ángulo cuadrantal 270 grados. Es decir, ese ángulo alfa debió haberme dado una medida entre 180 y 270 grados en la calculadora. Pero en la calculadora no me están dando ese valor numérico, sino que me están dando este otro valor numérico. Entonces aquí inmediatamente este ángulo alfa se convierte en un ángulo alfa de referencia. Entonces uno lo cambia a ser un ángulo alfa de referencia. Si le cambiamos el nombre al ángulo alfa de referencia, el resultado de la calculadora entonces lo vamos a poner pero en positivo, porque los ángulos de referencia son todos positivos. Aquí tenemos eso, 53,13 grados. ¿Dónde están esos 53,13 grados? Si me voy aquí a la parte esta, es este ángulo que está aquí. Del eje X al lado terminal vale 53,13 grados. Entonces la medida del ángulo alfa va a ser 180 más 53,13. Entonces aquí tendríamos que el ángulo alfa va a ser la suma de 180 grados más 53,13 grados. Si uno hace esa suma, 180 más 53,13 va a dar 233,13 grados, que ahora sí coincide con el lado terminal del ángulo alfa que yo ando buscando, porque 233,13 grados, si hacemos el giro pues a partir de aquí y hasta llegar acá, y ahora sí es una medida que está entre 180 y 270 y coincide con el lado terminal del ángulo que me dieron y que me solicitaron. ¿Se entendió esa parte de ahí? Porque el cálculo de la calculadora, valga la redundancia, no lo puedo tomar como el ángulo alfa de manera directa. Sí, profe. Sí. Ok. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces hagamos aquí el break. Y vamos a parar un momentito la grabación.